Y matar. Todos hicieron. Claro, que no se aplica hoy en día, como es uno. Para que vos lo sepas. Claro, Pero si yo de hacer el número, yo presenté en clase conmigo. Pero mira, cosa que vas a comparar puntillosamente. Metés en el bar de todo, ¿viste? La primera vez que se ganó ese fue la que era artístico. La sociedad es más fácil porque tenés que tomar registros. Una persona física, le quedan guiones, es imposible no decir la persona física, no dibujarlo. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, yo hice un Excel. El segundo año de el año pasado todavía, pero yo no puedo ponerme todos los años a hacer la misma situación de poner ¿qué hago? ¿Dónde pongo? Lo que sí lo que sí factura. Eso indica. Bueno, yo tengo le puse un 19 y pico % de no hay financiamiento. Fue lo mismo. ¿Cuál? Sobre eso. Ya saben que le tienen que dar la ganancia y sobre eso. Los gastos que tengo, como yo estoy trabajando en mi casa, no puedo meter todo el día. Entonces, claro, puse un 30%, ¿no? De los gastos de mi casa, de luz, de gas, de luz. Por eso acá hay el río y la operatividad que corresponde al trabajo. Los valores reales y no después yo dije, bueno, mi casa cuánto mide todo en mi casa. Yo cuánto uso en esto, en mi gas. ¿Qué tengo ahí? Una computadora, tengo un par de bodegas, gasto de la tarjeta, voy a 6, 4, más o menos. Por ejemplo, quiero que suba la todo el prepago. Por todo lo que pago de prepago, entienden que pago a la policía. Me dice, entonces, yo le pongo, le dice, no, yo no de tanto no puedo pagar. Yo le me dice, no, tenés 500 pesos por el ingreso suyo no puedo poner. Entonces, 500 así, ¿viste? Y cuando especialmente y sobre eso ya después directamente haces una descarga por el mínimo disponible, y ya ahí cuando tengo dinero para descargar. Si lo puedo agarrar en esto, así que eso sí. Me dicen a mí esa cosa, ¿viste? Que vengo con un día, ¿no? Me decía, ¿por qué tenés que sentar en el y no hablando? Yo cuidado, eso no es si tú eso me toco esto, sí, no, me toco esto. Bueno, ahí va con el balance, para presentar el balance. claro, sí. Si no, me vas a poner los huevos, Para leer, alguien puede leer cuando digo leer. No, porque no lo van a tener la ley, por supuesto, la tienen que tener acá. Porque y está el Código Civil y Comercial de la Nación, que tiene íntima relación, nueva regulación
del tema de privilegios, que es el que vamos a ver hoy. Yo les voy a hacer un esquema que vamos a desarrollar hoy, acá. Vamos a hacer una escalerita que espero que nunca se la olviden. Para ver el orden de las preferencias, cómo cobran los acreedores. Pero eso es como una parte secundaria de todo el tema que tenemos. Dudas de temas anteriores, perdón, dudas de temas anteriores, de recursos, quedó todo claro de la clase pasada. No pasaron. Bueno, si les salen dudas, cuando estén me mandan mail y yo trato de contestárselas. Entonces, hoy vamos a abordar el tema de privilegios. Que les va a servir, por supuesto, para la clase del día 26, que va a servir para siempre, pero les va a servir especial y particularmente para la clase que van a tener con el doctor Guarrachino el día 26, que me dijo que les avise que él viene el 26 a darles esa última clase, que se la reservó para sí, para darles vinculación y distribución. Mientras terminan de entrar los compañeros, yo voy a armar un cuadrito. Vayan acomodándose, chicos, acá hay sillas que yo no voy a usar, así que acá hay más. Vale, vamos a ver, ¿quieres llevarte más para allá? Muy bien. Very good. Bueno, más o menos, esto nos va a servir para dentro de un rato porque quiero hacerles una introducción. ¿Qué les parece a ustedes que son los privilegios? Tírenme, vamos a hacer un brainstorming y díganme ustedes qué les parece, qué les suena
Bueno, terminen de copiar porque están traídos. ¿Qué les suena o qué les sonaría cuando hablamos de privilegios? ¿Vamos? Lo vimos, ¿no es cierto? Cuando ustedes empezaron a ver verificación de créditos, ¿no es cierto? Ya lo vieron, un tema que ya vieron. Empezó a sonar la idea de que hay, a pesar de que la ley intenta aplicar uno de los principios y caracteres del derecho concursal, que es la igualdad de los acreedores, o pare concurso creditorum, la ley también otorga a algunos créditos la posibilidad de que sean pagados o atendidos antes que otros, ¿no es cierto? Para eso, cuando vimos verificación de créditos, tanto en el concurso como en la quiebra, los acreedores se insinuaban al pasivo concursal, solicitaban su verificación de crédito, invocando, de acuerdo al artículo 32 y al artículo 200, ¿qué elementos del crédito invocan los acreedores cuando solicitan verificación de créditos? ¿Qué piden? ¿Monto? ¿Causa? Y privilegio. De los elementos que componen el crédito, esos son los tres que debe invocar y acreditar, en principio, todo acreedor cuando se insinúa al pasivo concursal. Por supuesto que el monto es el quantum, a cuánto asciende a moneda corriente la obligación incumplida de ese deudor concursado o fallido, cuál es la causa, es decir, cuál es el negocio subyacente que dio origen a ese crédito, y también tienen que invocar cuál es el privilegio que a su criterio goza ese crédito. Por lo tanto, acá, cuando vemos ya aparecer la palabra privilegio y quién es el que tiene que invocar, vamos casi o estamos frente a la definición que es un privilegio. Y el privilegio, definido hoy por el Código Civil y Comercial de la Nación, decimos que es una calidad del crédito. Ni siquiera es una calidad que atañe al acreedor, sino que es la calidad del que goza, de la que goza un crédito, y con la finalidad de que este crédito sea pagado antes que otro. Es decir, le da la posibilidad, un orden de prelación, de cobro, para hacer efectivo la percepción o el cumplimiento de esta obligación antes que otros créditos. En el concurso preventivo, ¿para qué nos importa saber si un acreedor tiene o no tiene privilegio? En principio, ustedes también habrán visto que el deudor tiene obligación o la carga, si quiere que su concurso preventivo sea exitoso, ofrecerle una propuesta de acuerdo a qué acreedores. A los quirografarios. ¿Y qué son los acreedores quirografarios? A contrario de lo que es un acreedor que goza o un crédito que goza de privilegio. Son aquellos acreedores titulares de créditos que no poseen ningún tipo de garantía. Es decir, que acá empezamos a analizar, primero, ¿para qué vamos a querer clasificar los créditos entre privilegiados y quirografarios? Va a tener una finalidad diferente para el concurso preventivo, va a tener una diferente finalidad para la quiebra o proceso liquidativo, pero ya desde la entrada o desde el comienzo de un proceso, estos créditos tienen que ser clasificados. Los privilegios no se regulan solamente en la ley de concursos. Obviamente están lo que ha tratado de hacer el legislador y lo ha avanzado bastante en la unificación de la regulación de los privilegios, fue la
la unificación del Código Civil y Comercial, del Código Civil con el comercial, porque en principio tenía gran cantidad de privilegios regulados y se decía que el principio de la igualdad de los acreedores era evidentemente violado o no respetado ya por el mismo Código Civil, que tenía muchísimos privilegios regulados. Distintos privilegios se regulaban en el Código de Comercio. Tenemos regulados privilegios en la Ley de Navegación, tenemos regulados privilegios en el Código Aeronáutico, tenemos privilegios regulados en la Ley de Seguros, en la Ley de Contrato de Trabajo, etc. Lo que trató de hacer el legislador en el año 2015, con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, es tratar por lo menos de unificar aquellos que estaban regulados dentro del Código Civil y Comercial, dentro del Código Civil y del Código Comercial, unificando el criterio y su clasificación. Ahora bien, cuando estamos frente a un patrimonio cesante, van a regir única y exclusivamente la regulación en materia de privilegios de la Ley de Concursos y Quiebras. Este es el primer carácter de los privilegios en materia de concursos regulado en el artículo 239. Es decir, el carácter de exclusivos. ¿Quieren leer el 239, por favor? Cualquiera, alguien. ¿Lo puedo leer yo? Sí, lo pueden leer vos. Bueno, dice título cuarto, capítulo 1, privilegios régimen, y acá está el 239 que dice: existiendo concursos, solo gozarán de privilegios los créditos enumerados en este capítulo y conforme a sus disposiciones. Después dice conservación del privilegio. Bueno, espera, hasta ahí, porque quiero que nosotros sepamos que en materia de concursos y quiebras, entonces, la exclusividad del régimen de privilegios hace que después vamos a ver que esto también tiene una interpretación más, porque da a la apertura a la aplicación de privilegios en otras leyes especiales. También está proyectado en el artículo 2579 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Lo podés leer? Sí. Es coherente el 239 con el nuevo 2579. En los procesos universales, los privilegios se rigen por la ley aplicable a los concursos, exista o no cesación de pagos. Bien, es decir, artículo 2579. Es decir, que en materia de concursos únicamente se aplican estos privilegios, este régimen de este capítulo. Ahora, por acá tenés una silla, no sé por ahí. Por acá, si querés. Ah, como quieras. Bien, entonces dijimos que cuando veíamos la verificación de créditos ya empezábamos a tener una noción de que había ese principio de la par condicio tan agarrado que decíamos, bueno, es tan característico de los procesos concursales, empieza a tener alguna excepción. Y el régimen de los privilegios, según parte de la doctrina, dice que sería una excepción a esa regla de la par condicio creditor. Ahora bien, como dijimos hoy, en el concurso preventivo nos interesa clasificar a los acreedores si son quirografarios, aquellos créditos que no gozan de ninguna preferencia o privilegio, de aquellos que sí la tienen. ¿Por qué? Porque para el concurso preventivo, el deudor está obligado o tiene la carga, si es que quiere que ese proceso sea exitoso, ofrecerle propuesta de acuerdo a estos acreedores, quienes no están munidos, cuyo crédito no está munido de ningún tipo de privilegio. ¿Qué pasa con aquellos acreedores que están excluidos o a quienes no se les ha ofrecido una propuesta de acuerdo? ¿Qué pasa con estos acreedores privilegiados? ¿Alguien se acuerda? Vinieron a verificar, se le ofrecieron propuesta de acuerdo a los acreedores quirografarios, se homologa la propuesta, ¿y qué pasa con los privilegiados? ¿Puede haber propuesta para privilegiados?
¿Es obligatoria la propuesta para privilegiados? ¿Qué pasa si no ofrece propuesta para privilegiados? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con su crédito? Y lo cobran por otra vía, ¿no? El artículo 57, que es el obviamente quien regula con posterioridad a que el 56 dice que la homologación del acuerdo produce efecto respecto de todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación en concurso, hayan participado o no del procedimiento. Una vez concluido, una vez homologado el acuerdo, el artículo 57 dice qué es lo que nos pasa con estos acreedores privilegiados. Una vez homologado el acuerdo para quirografarios, los privilegiados recuperan sus acciones individuales, que ustedes recordarán que con motivo del artículo 21, las acciones individuales quedaban suspendidos su trámite, o bien no estaban suspendidos, pero esas acciones que no se suspendían eran atraídas ante el juez del concurso, y una vez homologado el acuerdo ofrecido a los acreedores quirografarios, los acreedores privilegiados continúan con el ejercicio de esas acciones individuales. Artículo 57. Ejemplo. Yo tengo 4 acreedores quirografarios, a ellos les ofrezco pagarles el 50% del crédito admitido o verificado. ¿Tu nombre era? ¿Cómo es tu nombre? A vos. A mí, sí. Ítalo, Ítalo. ¿Ítalo? Sí. ¿Qué nombre? Bueno, Ítalo tiene la suerte Ítalo. de... Ítalo. Ítalo. Sí. Bueno, como italiano. Sí. De ahí, bien. Entonces, a Ítalo, su crédito está munido de una garantía real, una hipoteca. Él constituyó, me otorgó un préstamo y en garantía del cumplimiento de ese mutuo hizo que yo constituyera un derecho real de hipoteca sobre uno de mis bienes inmuebles, y por lo tanto pasa lo siguiente. Ítalo podrá continuar con su acción individual, si la tenía iniciada, una vez que acredite que solicitó la verificación de créditos. A Ítalo no le voy a ofrecer propuesta de acuerdo, por lo tanto Ítalo podrá continuar con su acción individual hasta la ejecución del bien. Y a las chicas les he ofrecido esta propuesta de acuerdo, el que estoy negociando y posiblemente voy a tener homologado. Sin embargo, tu nombre, Aldana tiene un crédito de carácter laboral, y ahora vamos a ver dónde ubicamos al crédito de carácter laboral, pero también tiene la suerte de que su crédito goza de doble privilegio, privilegio especial y privilegio general. Por lo tanto, a Aldana tampoco tengo la carga de ofrecerle ninguna propuesta de acuerdo. Y Aldana, como había sido despedida hace 2 años, me inició un juicio de carácter laboral ante el fuero originario. Si bien este también puede continuarse y su sentencia puede ser luego objeto de la verificación, lo que hacemos una vez homologado, ella no va a poder ejecutar ningún bien, no me va a poder rematar, tiene una sentencia preciosa, pero no puede atacar mis bienes hasta tanto que suceda. Tenga acuerdo homologado para mis chicas quirografarias, Ítalo va a continuar con su acción individual hasta la ejecución del bien, privilegio especial, y Aldana, una vez homologado el acuerdo por el artículo 57, va a continuar con su acción individual, me va a embargar uno de los bienes que yo tengo dentro de mi activo y va a cobrarse su crédito. Por lo tanto, en el concurso preventivo, esa calificación entre créditos quirografarios y privilegiados hacen que yo me ubique, si me posiciono frente al deudor, con quiénes son los acreedores que tengo que negociar, de quiénes tengo que conseguir la conformidad, cómo se va a conformar mis categorías de acreedores y qué es lo que me va a pasar una vez homologado el acuerdo. Ahora, esta no es la única finalidad que tiene la clasificación entre créditos privilegiados y quirografarios, porque cuando nos paramos frente a esta clasificación ya estamos hablando de la existencia de un conflicto, no entre los acreedores y el deudor de esos créditos, sino entre los acreedores entre sí. Lo que hacen los privilegios ante la afectación
de un mismo bien o de la totalidad de los bienes, de acuerdo si se trata de privilegios especiales y generales, que esa es una de las grandes clasificaciones, cuando hay un conflicto entre acreedores, ¿quién es el acreedor que está mejor posicionado para cobrar sobre el producido de ese mismo bien? Es decir, estamos ante insuficiencia patrimonial, estamos ante la insuficiencia de la liquidación de ese o de varios o de todos los bienes que conforman el activo de ese patrimonio. Y para lo que me sirve esa clasificación de los privilegios es para saber cómo están posicionados esos acreedores entre sí. Bien. Otra de las características de los privilegios es el principio de conservación, que es el que iba a leer Ítalo, que está en la segunda parte del artículo 239. Por favor, Ítalo. Bueno, dice conservación del privilegio. Los pleitos privilegiados en el concurso preventivo mantienen su graduación en la quiebra que posteriormente pudiera decretarse. Igual regla se aplica a los pleitos previstos en el artículo 240. Bien, es decir, que entonces el principio de conservación, todos los privilegios admitidos, todos los créditos admitidos con carácter de privilegiado en un concurso preventivo, mantienen esa misma calidad cuando deviene una quiebra posterior por fracaso o frustración del proceso o del acuerdo. Y lo mismo pasa con el principio de acumulación. Aquellos privilegios de los que gozaba el crédito admitido en un proceso anterior y devenido luego el proceso en uno posterior por el principio de unidad de proceso, siempre estamos ante el mismo proceso, los créditos que se generen con posterioridad a esa fecha por la que se verificaron los créditos también van a tener el mismo carácter y se acumula tanto en quantum, el monto, ese crédito va a seguir generándose, pero también goza de la misma calidad. Ese crédito mantiene la calidad de privilegiado, lo que se ampliará es luego cuál es la extensión de ese privilegio respecto de ese crédito. Otra característica de los privilegios es la legalidad. Los privilegios única y exclusivamente son creados por la ley. Estos privilegios no pueden ser objeto de convencionalidad, no pueden pactarse. Por más que las partes quieran atribuirle a un crédito una calidad que no tiene, mejorarlo en su categoría, esto es imposible hacerlo convencionalmente. Esto también hace que tengamos que pararnos frente a otra distinción entre qué es un privilegio y qué es una preferencia. La doctrina habla de preferencia como el género, y esta preferencia es la mejora, la posibilidad, en principio temporal, es decir, pueden cobrar antes que otros créditos o pueden cobrar por un procedimiento abreviado, que no sea el procedimiento común al que tendrán que esperar todos los acreedores, pero no se trata de un privilegio en sí. Pueden gozar de preferencia, pueden cobrar con anticipación o por un procedimiento abreviado o más fácil, tanto créditos quirografarios como créditos privilegiados. Ejemplo de preferencia. Y acá les puse unos cuantos artículos, que no los vamos a ver todos, pero se los puse acá para que ustedes puedan ampliar la información cuando estén estudiando. Y vamos a hablar de una preferencia especial temporal por trámite abreviado cuando hablamos de pronto pago. ¿No es cierto? También lo vieron. ¿Qué es el pronto pago? Regulado en los artículos 16 para el concurso preventivo y 183 para la quiebra. ¿Quiénes gozan de pronto pago? ¿Qué es un pronto pago? Acreedores laborales. Los acreedores laborales, y fíjense ustedes que por eso iba a que las preferencias pueden beneficiar tanto a acreedores privilegiados como quirografarios. En este caso, los acreedores laborales, como vamos a ver después, gozan tanto de privilegio especial en algunos supuestos y gozan también de privilegio general, pero también más
tienen la posibilidad de que estos créditos sean pagados con anticipación, es decir, en el concurso preventivo, con ese porcentaje del 3% de los ingresos, de los fondos líquidos, que el síndico tiene que presentar informes mensuales, y con un trámite especial, que es el trámite del 16. Pueden solicitar verificación de créditos por el 32, pero hasta también podría ser que exista un pronto pago de oficio, como está regulado hoy en nuestra ley. Si de la nómina de trabajadores en relación de dependencia que se le debe presentar el deudor al juez cuando solicita su concurso preventivo, le dice cuáles son estos sujetos, quiénes son los trabajadores, cuánto cobran, qué antigüedad tienen, cuántos son los montos que se les deben, el juez le ordenará al síndico, si hay fondos líquidos disponibles, directamente pagarlos. A eso le llamamos nosotros pronto pago de oficio. Ese trámite de pronto pago, independientemente no, porque no gozarán de pronto pago si los créditos no tienen privilegio especial y general, así lo establece el 16, pero es un plus de preferencia. No tienen que esperar la verificación, no tendrán que esperar a que les ofrezcan ningún acuerdo, no tendrán que esperar a la homologación del acuerdo. Ellos es posible que no tengan ninguna propuesta de acuerdo, pues porque son privilegiados. Entonces gozan de una preferencia temporal y de una preferencia procesal en el trámite para poder percibir sus créditos. ¿Qué pasa con los créditos que están garantizados con derecho real de hipoteca o prenda? Que amén de tener también aquí un privilegio especial, después vamos a ver la enumeración, si llegamos, y si no, se los dejo para que ustedes lo vean solo los incisos de los artículos. Aquellos acreedores cuyo crédito está además garantizado por un derecho real de hipoteca, de prenda, de warrant, lo que pueden hacer es, ni bien solicitan verificación de crédito, como el crédito de Ítalo, acreditan que solicitaron la verificación de créditos y sin necesidad de esperar siquiera la sentencia verificatoria para ver si se les admite o no se les admite el crédito, pueden continuar con la ejecución o formar concurso especial. Tanto en el concurso preventivo una cosa, continuar con su acción individual, o formar concurso especial solamente trayéndole al síndico para que analice los títulos sobre los cuales se basa ese reclamo. Otro beneficio temporal, no tengo que esperar a la liquidación final, que es lo que van a ver con el profesor Guardachino la clase que viene, sino que directamente piden la ejecución del bien, subastan y sobre él después ejercen ese derecho creditorio con privilegio. Lo mismo sucede con los artículos 240 y 244, que no son lato sensu un privilegio. ¿Por qué? Cuando hablamos de privilegio y los caracteres del crédito, hablamos de los caracteres de los créditos concursales o falenciales, es decir, con los créditos anteriores a la presentación en concurso o anteriores a la sentencia de quiebra. Esos son los créditos que van a verse afectados por el procedimiento. Sin embargo, cuando hablamos de los artículos 244 y 240, que son gastos de conservación y gastos de justicia, vamos a ver qué diferencia hay entre uno y otro, no son créditos que nacieron antes del nacimiento del proceso universal, sino que nacieron como consecuencia del proceso. Estos son aquellos gastos, impuestos honorarios generados por el proceso, tasa de justicia, gastos de tramitación de oficios fuera de la jurisdicción, edictos que no se pagaron. Vieron que cada uno de los artículos donde dice los edictos, en el 89, los edictos en la quiebra se publicarán sin previo pago, sin perjuicio de que si existen fondos o si no lo existen, gozarán de la preferencia del artículo 240. Bueno, esos créditos son créditos, obvio que son créditos, pero no se generaron no tienen una causa anterior al proceso, sino que son una consecuencia de la existencia del proceso. Por lo tanto, estos créditos no tienen privilegio, pero gozan de una preferencia. Se dice que son créditos prededucibles. Tampoco van a tener que esperar
en principio y entre comillas, doble comilla y corchetes y llaves, a la liquidación final, sino que si hay fondos, estos pueden ser pagados con los fondos existentes en la quiebra, sin necesidad de otra cosa más que acreditar, mediante los comprobantes respectivos, que esos gastos se efectuaron. ¿Qué pasa con los artículos 20, 23? Vamos al 20 como ejemplo y después pasamos a otra cosa, porque si no, no vamos a llegar a desarrollar los otros puntos del privilegio. ¿Se acuerdan de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes en el concurso preventivo? ¿Se acuerdan que el deudor, una vez que solicita su concurso preventivo, puede elegir algunos contratos que son necesarios para el giro de su negocio y solicitar la continuación de estos contratos? Esta es una especie de verificación atenuada. ¿Por qué? Porque el juez, previa vista al co-contratante in bonis, le va a decir que si debe algo de los periodos anteriores, pues entonces tiene que, para poder continuar ese contrato, pagar la totalidad de lo que debía como consecuencia de esos contratos a la fecha de la presentación. Es decir, ese acreedor, que era acreedor y que debía estar en un pie de igualdad con todos los acreedores que para cobrar su crédito, tienen que venir a verificar el concurso, acá ya le facilitamos las cosas. Y como pobrecito, le vamos a continuar con el contrato, y el contrato va a estar, por supuesto, a cargo del concursado porque mantiene la administración de su negocio, como le vamos a dar un pequeño chupetín para que se conforme, y la deuda que tenía anterior a la presentación en concurso, en vez de tener que venirla a verificar al proceso, se lo vamos a pagar con anticipación. Obviamente que es una preferencia, porque tiene que soportar que se continúe con ese contrato, con el alia propio, con el riesgo propio de que ese señor está concursado y posiblemente no le pague los otros periodos. Aún así, esos otros periodos tienen que ser pagados a los vencimientos, dice el artículo 20. Y si no los pagara, pues en el proceso ulterior gozarán de la preferencia del artículo 240. Lo mismo sucede con los contratos que se continúan con motivo de la continuación de la explotación, con los contratos de trabajo que se continúan con motivo de la continuación de la explotación. Todos esos créditos que pueden tener originariamente carácter de privilegiado, pero con motivo de que la ley ha visto que esos créditos se generaron con motivo de la existencia del proceso, pues les otorga una preferencia. Estos van a ser pagados con preferencia, aún sin tener privilegio. Perdón, ¿qué artículo es? 20, y los laborales continuados son 189, 190, 191, continuación de la, perdón, 191, continuación de la explotación de la empresa. Y lo mismo pasa con el 120. Ustedes también han visto las acciones de inoponibilidad concursal, ¿no es cierto? Había actos jurídicos que el deudor había efectuado en un periodo que llamamos periodo de sospecha, que es posible que estos actos perjudicaran a los acreedores. Estas acciones, está regulado todo esto en los artículos 118, actos inoponibles de pleno derecho, y inoponibilidad por acción de inoponibilidad, regulado en los artículos 119 y 120. Estas acciones de inoponibilidad pueden ser iniciadas primero por el síndico, primer legitimado activo para iniciar estas acciones de inoponibilidad, o también pueden ser iniciadas por los acreedores. Si ustedes quieren seguirme con la ley, por ahí les facilita un poco anotar al lado, porque es un ejemplo, quiero traerles un ejemplo de una preferencia que está fuera del régimen de los privilegios del 239 en adelante. Igual que todos estos ejemplos que vimos hasta recién. Pero fíjense que como los acreedores pueden iniciar la acción de inoponibilidad si no la inicia el síndico, la puede iniciar pero tiene que pagar la tasa de justicia, cosa que el síndico no tiene que hacer.
119 y 120. Creo que es el 120, acción por los acreedores. Cuando esta acción de inoponibilidad la inicia el acreedor, tiene que pagar la tasa de justicia. Entonces ya el acreedor lo va a pensar. Pero también dice, bueno, puedo pedir el beneficio de litigar sin gastos, así no pago los gastos. No puede pedir beneficio de litigar sin gastos. Bueno, entonces acá lo piensa dos veces. Pero le dice, tengo un chupetín acá, como un niño, y se inicia la acción de inoponibilidad y la misma resulta exitosa. Ese acreedor que logró el éxito de esa acción de inoponibilidad, por lo cual esos actos jurídicos van a volver las cosas al estado anterior y es posible que se incorporen bienes, que se incorporen dinero que ha salido indebidamente perjudicando a la masa. Ese acreedor, que era un acreedor raso, que era un acreedor hasta quirografario, no tenía su crédito no tenía ningún tipo de privilegio, el 120, creo que es el último o anteúltimo párrafo, le concede el beneficio de que tenga una preferencia sobre el producido del bien, y ahí dice que podrá ir entre una décima, ¿cómo dice? Entre la tercera y la décima. Entre la tercera y la décima parte del producido, se lo puede llevar este acreedor con el límite, por supuesto, de su crédito. Ejemplo, yo estoy fallida, celebré un acto con Aldana durante el periodo de sospecha. El síndico no quiere iniciar la acción de inoponibilidad, la quiso iniciar y no obtuvo las conformidades de los acreedores requeridas para el inicio de estas acciones. Entonces viene Ítalo, que tiene un crédito quirografario, perdóname, pero hoy te agarré vos, que tiene un crédito quirografario y dice, no, yo creo que este acto jurídico que celebró Alicia con Aldana es perjudicial. Aldana conocía el estado de dación de pagos de Alicia. Y si yo logro revocar este acto jurídico, las cosas van a volver al estado anterior y se va a recomponer el patrimonio, el activo del patrimonio de Alicia. Entonces Ítalo pone la tasa de justicia, paga el anticipo para el perito contador, para el perito calígrafo, etcétera, etcétera. Carga con todos los gastos del proceso, pero la acción le sale bien. Entonces Ítalo, que tenía un crédito precioso pero quirografario, obtiene, gracias a esa acción que inició, la posibilidad de cobrar parte de su crédito o todo su crédito de un modo preferente. ¿Me explico cuál es la diferencia entonces entre el régimen de los privilegios regulado en el 239 y siguientes y lo que significa una preferencia? La preferencia es más abarcativa. La preferencia puede también beneficiar a créditos que no gozan de privilegio de acuerdo al régimen de la ley de concursos. Y la preferencia es siempre o un beneficio temporal o un beneficio procesal. ¿Bien? Perfecto. Muy bien. Sigamos. Preferencias. Otras características. Dijimos entonces que los privilegios serán legales porque no hay privilegios creados convencionalmente. Accesorio es un privilegio. El privilegio es accesorio, es una calidad del crédito. Y que sea accesorio significa que siempre, ustedes saben que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Qué quiere decir que lo accesorio sigue la suerte de lo principal? Para que podamos tener un privilegio, necesariamente tenemos que tener un crédito. Necesariamente tenemos que tener un crédito. Y el privilegio se, decimos, cabalga sobre el crédito y sigue la suerte en la existencia y extensión de ese crédito. Si el crédito por cualquier motivo se extingue, no subsiste ni subsistirá jamás
Es imposible que subsista el privilegio. Sin embargo, puede subsistir, mantenerse el crédito y el privilegio o bien puede extinguirse, o bien puede limitarse, o bien puede renunciarse. Entonces, esto es la accesoriedad, y por favor, lee, ¿quién tenía mi código? ¿Tu nombre? Natalia, por favor lee para que podamos ilustrarnos de esto, el 2576, que habla también de la accesoriedad. 2576. Indivisibilidad. Y después, Transmisibilidad. sí. Los privilegios son indivisibles en cuanto al asiento y en cuanto al crédito, independientemente de la divisibilidad del asiento o del crédito. La transmisión del crédito incluye la de su privilegio. Bien, es decir, que en principio nosotros tenemos el carácter de indivisible y de accesorio también regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación. Otro carácter. Entonces dijimos, ya vimos accesorio, indivisible, principio de conservación, principio de acumulación, de interpretación restrictiva. Si nosotros tenemos dudas entre la existencia o extensión de un privilegio, siempre vamos a estar a la interpretación restrictiva, es decir, por la no existencia de privilegio. El principio y la regla es la par condicio creditorum, la igualdad de los créditos entre sí. Ante la duda entre la existencia de un crédito quirografario o si un crédito goza de privilegio o no, estamos ante no goza de privilegio. Si estamos ante la duda de la extensión de ese privilegio, estamos ante, la interpretación será a la restricción máxima de la extensión de ese privilegio. Bien. Clasificación de los privilegios. Y acá vamos a nuestra escalerita. Ya estamos parados frente a un proceso liquidativo, porque dijimos hoy que dentro del concurso preventivo la finalidad de establecer la existencia o no de un privilegio respecto de un crédito era a los fines de la negociación y a los fines de cómo los acreedores que gozaban del privilegio recuperaban sus acciones individuales. Ya estamos parados frente a la quiebra, estamos parados frente al patrimonio como garantía común de los acreedores. Ustedes saben que el patrimonio es un atributo de la personalidad y la responsabilidad de los sujetos se hace efectiva sobre su patrimonio. Ahora bien, una vez que tenemos la quiebra, la finalidad es partir del activo hacia la liquidación de estos bienes y con esa masa de activo distribuirla entre los acreedores. Esto es posible única y exclusivamente atendiendo a este orden de cobro, y a esto le llamamos rango. El rango de los privilegios es el orden que tienen, otorgado por la ley, por supuesto, y que establecen el modo en que va a hacerse efectivo el cobro de cada uno de estos créditos, ya sea respecto de un solo bien o de la totalidad del patrimonio. Y acá vamos a la gran división de los privilegios. Tenemos privilegios generales y tenemos privilegios especiales. Perdón, Sí. ¿puedes repetir, por favor? Sí, cómo no. ¿Dónde nos quedamos? Los dos modos. ¿Eh? Los dos modos. Los dos modos. Generales, Ah, sí, especial. Las dos grandes clasificaciones. Generales y especiales. Cuando hablamos de privilegios generales, hablamos
de que estos acreedores de estos créditos no tienen ningún tipo de preferencia para cobrar respecto de ningún bien o bienes en particular, sino que se asientan, y esta es otra de las características de los privilegios, que se asientan sobre el producido de uno o varios bienes. Entonces, cuando hablamos de privilegios generales, el asiento de estos privilegios no se refiere a un bien en particular, ni a unos bienes en particular, sino que ejercen su preferencia de cobro, su asiento es la totalidad del patrimonio del deudor. Cuando hablamos de privilegios especiales, al contrario, decimos que estos tienen su asiento sobre el producido líquido de uno o varios bienes. Cuando hablamos de privilegio general, son aplicables y única y exclusivamente para los procesos universales. Y esto es lo que dice el Código Civil. Disculpame que se me fue el artículo 2580, y establece que los privilegios generales solo pueden ser invocados en los procesos universales. Esto es, no solamente concursos y quiebras, sino también en los procesos sucesorios. Cuando hablamos de privilegios especiales, están estos enumerados en los artículos 241. Discúlpame. Sí. Te hago una consulta de una duda que me quedó. Dale. El general era que no tenía preferencia respecto de ningún bien. Sí. Su asiento, cuando hablamos de privilegio, nosotros nos imaginamos a un crédito cuyo privilegio de cobro, su preferencia de cobro, está asentada sobre uno o más bienes. La clasificación entre privilegios generales y especiales es que en los generales no tienen como asiento el producido de un bien en particular. Hablamos que tienen un orden de cobro respecto de la totalidad del patrimonio. Ahora vamos a ver cómo se dividen y cuál es la diferencia, lo van a ver enseguida cuando empecemos con la enumeración. En cambio, los privilegios especiales, su asiento, el ejercicio de cobro preferente, va a ser sobre la liquidación de un bien en particular. Por el ejemplo típico de los privilegios especiales es los que están, de los que gozan los créditos con garantía real, hipotecaria por ejemplo, o prendaria, donde con la liquidación del bien sobre la que recae el derecho real, pues entonces ahí sobre ese producido líquido va a cobrar primero, vamos a ver cómo, este acreedor que goza de esta preferencia, de este privilegio. ¿Está bien? El privilegio general no son se distinguen de los quirografarios, porque los quirografarios, que son los regulados en el 248, después sí los invito a que lean detenidamente los artículos 239 a 250 de la ley, los del 248 son aquellos que no tienen ningún tipo de preferencia y veremos después cómo cobran. Entonces, privilegios generales solo van a poder hacerse efectivos frente a los procesos universales, concursos y quiebras, y también los sucesorios. Bien. ¿Qué más? Vamos al orden directamente. Y decimos que tanto en el 244 como en el 2585 se establece, recuerdan ustedes, no es un privilegio, sino que es una preferencia de aquellos gastos generados por la administración, conservación y liquidación de los bienes del activo que componen el patrimonio del fallido. Fíjense que ya estamos hablando de quiebra únicamente,
Primero, que se hayan efectuado estos gastos de administración, conservación y liquidación única y exclusivamente sobre bienes que tenían privilegios especiales. Es decir, si yo me imagino que tengo varios bienes que componen el activo, algunos bienes tenían sobre sí, algunos créditos tenían sobre sí el beneficio de un privilegio especial hipotecario. ¿Qué hizo Ítalo? Lo vendió por su lado, lo liquidó o no, esperó la liquidación general, se vendió el bien y ahora tengo ese monto líquido obtenido de la liquidación de ese bien y sobre este bien vamos a ver cómo cobran los acreedores. El imaginario haría que primero cobre el acreedor por el crédito que goza de privilegio especial. Sin embargo, la ley en el 244 ha traído una especie de sacrificio que tiene que hacer el acreedor con este tipo de privilegios para cubrir los gastos tanto de conservación, administración y liquidación de estos bienes que haya beneficiado única y exclusivamente al acreedor munido de este tipo de garantía. Por lo tanto, el primer crédito, los primeros créditos que están en el top 5 de esta escalerita son los gastos de conservación y justicia regulados en el 244 y 2585. ¿Podés leerlo, Natalia, por favor? Antes de pagar el crédito que goza de privilegio especial, del precio del bien sobre el que recae se debe reservar los importes correspondientes a su conservación, custodia, administración y realización. En todos los casos, también debe calcularse una cantidad para atender los gastos y los honorarios generados por las diligencias y tramitaciones llevadas a cabo sobre el bien y el interés del acreedor. Fíjense, sobre el bien y el interés del acreedor. Quiero remarcar esto, que ahora vamos a leer que dice también el 244, porque parecería que no existe diferencia con estos gastos. Recuerden siempre, como dijimos hoy, que estos créditos no son créditos anteriores a la quiebra, sino que son generados con posterioridad a la quiebra y como consecuencia de la liquidación, como consecuencia de la quiebra y motivados por su custodia, administración, conservación, liquidación. Luego viene, por supuesto, el 241, donde tiene enumerados los distintos tipos de créditos que gozan de privilegios especiales. Yo les invito a que ustedes lean los incisos solos, pero les pido que presten atención en dos cosas puntuales. Vamos a leer, el 241 no lo vamos a leer, vamos a leer el 2582. No lo vamos a leer. 2582 y 2586, ustedes van a ver que el Código Civil y Comercial de la Nación se basó para unificar los privilegios y copió casi textualmente, agregando por suerte las expensas comunes a los privilegios especiales respecto de ciertos bienes en particular, y por lo tanto ya casi no tenemos ningún problema de interpretación en cuáles son los privilegios especiales que regula la ley general, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, con los privilegios especiales que regula la ley de concursos en el 241. Sin embargo, les pido por favor que ustedes presten atención cuando analicen el 241, porque tenemos que estos créditos, primero, gozan de este privilegio por la causa, por la función que cumplen estos créditos. Por supuesto por la tutela del crédito, pero además ustedes verán cuáles son aquellos créditos beneficiados, por ejemplo, con los privilegios especiales, y van a ver que lo primero que dice el inciso, el primero que nombra el inciso primero es los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una cosa sobre esta, mientras exista en poder del concursado por cuya cuenta se hicieron los gastos. 2. Las remuneraciones debidas al trabajador. 3.
los impuestos y tasas que se aplican particularmente a determinados bienes. 4. Los créditos garantizados con hipoteca, prenda u borran, bla, bla, bla. Por lo tanto, lo que se trata de hacer es, con estos privilegios especiales, resguardar aquellos créditos que, salvo los hipotecarios, según parte de la doctrina, no pudieron obtener una garantía más fuerte. Pero no solamente quiero que presten atención en cuáles son los créditos que gozan de este privilegio, sino que les pido que presten atención cuál es el asiento sobre el cual recaen estos privilegios. Cuando hablamos de asiento, como dijimos hoy, parte de la doctrina dice, la ley lo que hace es afectar ciertos bienes al privilegio. Por ejemplo, los créditos por remuneraciones debidas al trabajador por 6 meses y los provenientes ¿Sobre qué recae? Sobre las mercaderías, sobre las materias primas y las maquinarias que, siendo propiedad del concursado, se encuentren en el establecimiento que haya prestado sus servicios o que sirven para su explotación. Cuando ustedes analicen cada uno de los privilegios especiales, analizan cuáles son los créditos, cuáles son los conceptos que componen este crédito que gozan de privilegio especial, pero también les pido que analicen cuál es el asiento. Si yo digo que los acreedores laborales gozan de privilegio especial sobre el establecimiento del deudor, es falso. Porque sobre lo que pueden hacer efectivo esa preferencia, ese privilegio, sobre lo que van a poder cobrar antes, esos conceptos enumerados por la ley, es cuando yo liquide las mercaderías, las maquinarias o las materias primas. No hay ningún tipo de conflicto entre estos acreedores del inciso segundo, por ahora, y los del inciso cuarto, que son los acreedores hipotecarios, o los prendarios sobre los tractores del campo. Porque estos acreedores del inciso segundo tienen otro asiento. Su privilegio no recae sobre, vamos a ver, bueno, el tractor del campo podría ser maquinaria, pero no recae sobre un bien, por ejemplo, inmueble, el hipotecado. Bien. ¿Qué pasa si existe un conflicto de varios acreedores con el mismo asiento sobre los mismos bienes o sobre el producido de los mismos bienes? Pues si hay varios acreedores, como puede suceder, tengo muchos empleados, muchos trabajadores que van a pretender hacer su preferencia sobre su privilegio sobre el producido de los mismos bienes, estos cobran lo que nosotros llamamos a prorata, es decir, por igual. Dividimos todo este producido entre los 10 acreedores que tenemos el mismo privilegio y cada uno va a cobrar la misma proporción, la misma cantidad, a prorata. ¿Qué pasa si entre los acreedores que gozan de privilegio especial hay un conflicto entre varios incisos? Por ejemplo, los trabajadores sobre este tractor prendado tienen privilegio porque es una maquinaria, pero además tengo un acreedor prendario que está en el inciso cuarto del 241. La ley dice, cuando hay un conflicto de varios acreedores sobre que tienen el producido, tienen privilegio sobre el mismo bien, pues entonces cobrarán de acuerdo al orden de los incisos. Dentro de los privilegios especiales, entonces, si hay un conflicto entre los incisos porque tienen su asiento en el mismo bien, cobrarán de acuerdo al orden de los incisos. En este ejemplo anterior, cobrarán primero los trabajadores respecto de la venta de este tractor y después el acreedor prendario. Muy bien. Cuando hablamos de privilegios especiales también tenemos que hablar de la extensión del privilegio. El privilegio entonces en principio va a cubrir el capital
el capital del crédito adeudado. Esto es en la Ley de Concursos y esto es en el Código Civil y Comercial de la Nación. Vale decir, ¿se acuerdan ustedes lo que pasaba con los intereses, con los accesorios del crédito, una vez que teníamos abierto el concurso y una vez que teníamos abierta la quiebra? La presentación en concurso preventivo importaba la suspensión del curso de los intereses, pero esto no impedía la existencia de intereses anteriores a la presentación del concurso. O sea que yo, cuando solicito verificación de crédito, quiero ser incluida en el pasivo concursal, denuncio el monto de mi crédito discriminado, cuánto es el capital más los intereses anteriores al concurso. En la quiebra va a pasar lo mismo, todos los créditos van a haber suspendidos el curso de sus intereses, salvo dos tipos de créditos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Artículos 19 y 129. La excepción a la regla de que todos los créditos ven suspendidos el curso de sus intereses. ¿Se acuerdan cuáles eran las excepciones? Lo traigo porque es lo mismo que dice el 242, pero para otra cosa, para la extensión del privilegio. Acreedores laborales, estos verifican su capital más los intereses anteriores y no se produce el curso de la suspensión del curso de los intereses que se van generando con posterioridad tanto a la presentación en concurso como a la sentencia de quiebra. Esto está regulado en el 19 y en el 129. Y los créditos hipotecarios, hipotecarios y prendarios, cuyos créditos generarán, por supuesto, se presentarán a verificar su capital más sus intereses compensatorios y moratorios anteriores a la presentación en concurso, y tampoco se van a ver afectados por la suspensión del curso de los intereses que se generan con posterioridad a la presentación en concurso o a la sentencia de quiebra, porque ellos también van a poder percibir su crédito sobre intereses compensatorios que se hubieran generado con posterioridad. Estas son las dos excepciones. Y fíjense que coincidentemente el artículo 242, que les pido que leamos, habla de cuál es la extensión del privilegio. La regla entonces es que el privilegio beneficia solo al capital de los créditos, a excepción de estos dos supuestos también. Por favor, lean. Ítalo. Vamos. Sí. El 242 habla de la extensión bien. Dice, los privilegios se extienden exclusivamente al capital de crédito, salvo en los casos que a continuación se enumeran en que quedan amparados por el privilegio. Los intereses por 2 años contados a partir de la mora de los créditos enunciados en el inciso segundo del artículo 241. O sea, los trabajadores y después dice, las costas, todos los intereses por 2 años anteriores a la quiebra. Perdón, te voy a cortar, Ítalo. Fíjense ustedes acá, empieza a ampliar cuáles son los rubros que se ven beneficiados por el privilegio, además del capital. Fíjense, estos son los acreedores que gozan de garantía real, hipotecaria, prendaria, warrant, bla, 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 del 241, inciso 4. Ya acá entran las costas generadas para la liquidación de ese bien, los intereses por 2 años anteriores a la quiebra y, acá tiene que ver la relación que hicimos con el 129, los que no se suspendían, los compensatorios posteriores a ella hasta el efectivo pago, bla, 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 bla. Seguí a partir del punto de después del 241. En este caso, se dice, se percibirán las costas, los intereses anteriores a la quiebra, el capital, y los intereses compensatorios posteriores a la quiebra en ese orden. Es decir, primero los intereses anteriores, después el capital, bla, bla, bla. Este es el grado de extensión del privilegio respecto de los créditos, que el principio entonces es que solo cubren el capital.
Muy bien. Trae una particularidad el Código Civil y Comercial de la Nación, y es que obviamente los del 241 van a cobrar en el orden de sus incisos. Y es una novedad porque esto era una discusión doctrinaria tremenda. Y este orden va a variar de acuerdo a si los derechos han sido ejercidos temporalmente antes que otros. El 286 creo que es, ¿no es cierto?, que habla de el orden conflicto entre... Solamente quiero que sepan ustedes que, supónganse, en el artículo 241 tenemos regulados los privilegios especiales y dice los impuestos y las tasas que se aplican particularmente a determinados bienes en el inciso 3. Y en el inciso 4 tenemos a la hipoteca, prenda, papá. Sin embargo, si los impuestos se generaron con posterioridad a la inscripción de la hipoteca, el orden que en principio deberían haber cobrado los impuestos porque están en el inciso 3, de acuerdo a cómo se devengaron temporalmente, son postergados al inciso 4, en este caso, que debería cobrar después del inciso 3, obviamente. Lo mismo sucede con el derecho del retenedor, que tiene una preferencia respecto de la hipoteca. Está después el retenedor del derecho real de hipoteca, pero si el acreedor empezó a ejercer la retención del bien antes de que se constituya un derecho real de garantía, el retenedor, que está en el inciso 5, va a cobrar antes que el inciso 4, que es aquellos créditos que gozan de privilegio especial por tener una garantía real. ¿Me explico? Les pido que lo vean ustedes, así seguimos un poco, porque si no, no vamos a llegar. Después de aquellos créditos que gozan de privilegio especial, porque pueden hacer efectivo su cobro respecto a la liquidación de un bien o varios bienes en particular, regulados en el 241, cobrarán los gastos de conservación y justicia del 240. ¿Qué diferencia hay entre los gastos del 240 y del 244? Que estos gastos, que se incluyen tasas, impuestos, gastos efectuados en la tramitación, honorarios y aportes de los funcionarios del proceso, esto es, síndico, comité de acreedores, coadministradores, veedores, notario, si tuvo que hacer un inventario y no había fondos, estuvieron hechos en beneficio de la totalidad de los acreedores. Estos gastos estuvieron hechos solo en beneficio del titular de la garantía especial que afecta a estos créditos. Cuando hablamos del 240, la ley 24.522 los llamaba créditos de la masa o créditos del concurso, y eso estaba técnicamente mal, porque siempre quien debe pagar estas erogaciones, estos gastos, siempre es el fallido, a través de la prenda común de sus acreedores, la liquidación de su activo, debe estos gastos que se generaron por motivo de la quiebra. No los debe la masa, no los debe la quiebra, no los debe el proceso, los debe siempre el fallido. Por lo tanto, el 240, que no lo vamos a leer ahora, cobran con un orden de preferencia, con un orden de prelación, con posterioridad a los privilegiados especiales. Luego viene el 246, privilegios generales, que dijimos que eran aquellos créditos que no tenían como asiento un bien o bienes en particular, sino la generalidad del activo liquidado. Y acá vamos a tener que hacer una distinción entre el primero de los incisos del 246, que regula los créditos laborales, de carácter laboral, del resto de los incisos del 246, y por eso
lo puse en un escalón por separado, más arriba que los otros incisos del artículo 246. Te pido, Natalia, por favor, lee el 2580. Privilegios generales. Los privilegios generales solo pueden ser invocados en los procesos universales. Muy bien. Y el 247, Ítalo, por favor. ¿No? Sí. 247 dijo, ¿no? Sí. Bueno. Dice extensión de los créditos con privilegios generales. Dice, los créditos con privilegios generales solo pueden afectar la mitad del producto líquido de los bienes. Una vez satisfecho los Bueno, ahí, gracias. Sí. Nosotros dijimos que con el 241, los privilegios especiales, por la extensión de los privilegios especiales, el principio era el capital, salvo las dos excepciones de los hipotecarios y prendarios y los trabajadores, pero si se agota con estos privilegios, de acuerdo al orden de los incisos, todos los fondos líquidos obtenidos, se los llevan todos los acreedores privilegiados. Cobra primero los gastos de conservación del 244, después el producto líquido de los bienes afectados a privilegio especial, se lo llevan todos los acreedores especiales, de acuerdo a la extensión del 242, y el 240, si queda plata, y por eso hay un conflicto tremendo en la doctrina entre 240 y 244, porque si lo único que tenía yo era un bien único inmueble afectado a una hipoteca, de acuerdo a la extensión del privilegio del hipotecario, cobra costas, intereses anteriores, capital, intereses posteriores, se alcanza con el producido del bien y se lleva todo. ¿Y los honorarios del síndico? Bueno, entonces parte de la doctrina dice, si hay un único bien afectado a un privilegio especial que vamos a vender, el sacrificio que tiene que hacer este acreedor es mayor. Entonces, y discutimos mucho, se discute mucho en jurisprudencia, porque primero que de acuerdo a qué acreedor con privilegio especial va a ser liquidado el bien, o bien en la liquidación general, o el hipotecario y prendario ha podido iniciar 209 concurso especial, ni siquiera esperó a la liquidación general, remató el bien asiento del privilegio especial en el concurso especial. Cuando obtiene la subasta, el monto del precio obtenido en la subasta, tengo este líquido que es el único que tengo para repartir, no solamente en el concurso especial para que se lo lleve el hipotecario, sino que es el único producto líquido que tengo para repartir en toda la quiebra. Si solo reservo 244 y voy a leer el 244 y me dice, son solo los gastos y honorarios derivados de la administración, conservación y liquidación del bien realizado en beneficio del acreedor, no le puedo, según un criterio, hacer cargar a este pobrecito acreedor las costas y gastos de la totalidad del proceso concursal o del proceso falencial. Y parte de la doctrina dice que sí, si no tengo otro bien sobre el cual voy a liquidar, estos honorarios no pueden quedar sin pagar. Por lo tanto, no van a cobrar todo estos funcionarios, pero sí van a cobrar más de lo que debería ser estricto sensu la reserva del 244. Por lo tanto, el sacrificio es de ambos. De estos gastos en favor del acreedor privilegiado especial, y el sacrificio es del acreedor privilegiado especial, que va a pagar más o soportar más descuento que solo si debiera reservarse lo del 244 estrictamente. ¿Está? Bueno, ¿en qué estamos? ¿Por qué nos fuimos acá? El 246, inciso 1. Vamos al 247, ¿ya lo leímos? Sí, entonces, si del producto de los privilegiados especiales se llevan todo, salvo que tengan que soportar estos sacrificios, no queda nada. Pero vamos a pensar que sí, que se remataron los bienes, que los privilegiados se llevaron lo suyo y que los generales
Para los generales, a partir de acá, queda un producto líquido a repartir con todos estos acreedores que me quedan. Perdón, o sea que los quirografarios, antes de aceptar cualquier propuesta, se tienen que fijar qué parte del capital está tomado por los privilegiados. Porque encima si ellos aceptan... Estamos hablando de concurso preventivo, ¿no es cierto? Para evaluar si votan o no votan la conformidad. Porque si ellos la aceptan y después todos estos rematan y no les queda nada a ellos, aparte de que la empresa les queda novado el crédito por el 55. O sea, va con la quita. Sí, pero ¿sabés qué? Yo pienso al revés. Después háganme acordar, renuncia, que lo vamos a ver también. Yo pienso al revés y por eso me vino a la mente la posibilidad de renunciar al privilegio. Saben que los privilegios son renunciables en principio. No estamos hablando de renuncia de los créditos, hablamos de renuncia del privilegio, es decir, que ustedes ya lo vieron cuando vieron propuesta de acuerdo, que la ley en el artículo 43 permite hasta a los trabajadores, que el Código Civil y Comercial dice que está prohibida la renuncia para los acreedores, creo que es el 2582, si no recuerdo mal. Renuncia, espérate. Acreedores, los trabajadores, acá, mirá, el 2574, El de 5. 75, el privilegio de los créditos laborales es, ¿qué dice? No es renunciable, ni postergable. Entonces, ya tuvieron laboral ustedes, ¿no? ¿Se acuerdan del artículo 12? Que también Yo estaba hablando el artículo 12 de la ley de contrato de trabajo también dice que son irrenunciables, ¿no? Pero la ley de concursos le permitió renunciar, como por supuesto que todos los otros acreedores privilegiados pueden renunciar a todo o parte de su privilegio. Los trabajadores también, como mínimo el 20%, y tienen que hacer una perorata bárbara, llamar al sindicato, venir, ratificar un acta ante el juez, bla, 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 bla. Muy bien. ¿Por qué les parece a ustedes que un acreedor privilegiado podrá querer renunciar a parte del privilegio o a todo el privilegio del que goza su crédito? Porque lo estoy pensando al revés de tu razonamiento. ¿Por qué? Para poder llegar a un acuerdo en el concurso preventivo y no tener que ir a una quiebra y perder. Supónganse que en este hermoso escalerita lo tengo como un dibujo, ¿no? Como un afiche que no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque en el activo de este señor, de este sujeto quebrado, no hay ningún bien, ningún derecho a liquidar. Este señor se concursó antes y a mí me convenía más no tener privilegio para que me tenga que incluir dentro de la propuesta de acuerdo y posiblemente salga de su estado concursal y me tenga que pagar aunque sea el 50%, a tener un crédito hermoso, privilegiado general, o sea, un privilegio sobre la totalidad del patrimonio, nada, lo mismo que nada, y lo mismo esto que esto, y no tiene ningún poder de negociación. La renuncia al privilegio del 43, y por eso se dice que la nueva disposición del 2575 no se opone al 43 de la ley de concursos, aunque es una ley posterior. La renuncia del 43 es en beneficio del trabajador, porque le otorga una posibilidad a que al trabajador le ofrezcan una propuesta de acuerdo, tengan que incluirlo dentro de una categoría, y como ustedes saben que el deudor tiene que llegar a la mayoría o a la obtención de las conformidades en todas y cada una de las categorías, y si no quiebra, salvo el Grand Down Power del 52B, es mejor tener un crédito quirografario en ese caso que un crédito hermosamente privilegiado cuando no tengo nada, en el asiento del privilegio no tengo nada. No sé si contesté tu pregunta, pero inclusive con tu pregunta, gracias a la pregunta, pudimos decir que los privilegios son renunciables y también tienen la posibilidad de no solamente renunciar al privilegio,
sino que ir más abajo del 248 y postergar el cobro a otros acreedores en forma convencional o voluntaria. Bueno, ¿por qué dividimos el 246 en dos partes? Porque la ley me dice en el 247, que acaba de leer el Ítalo, de la masa líquida que tengo acá, no se lo van a llevar todos los acreedores con privilegio general. Primero, del 246 van a cobrar todo su crédito, lo más posible, todo su crédito, aun cuando agoten toda la masa líquida que tengo. El 246, inciso primero, garantía por la naturaleza, y dijimos que los privilegios eran los que se beneficiaban a los créditos por motivo de la naturaleza de los créditos. Los créditos de los trabajadores tienen un carácter alimentario y esa naturaleza es la que hace que estos acreedores gocen de doble sistema de privilegios. Privilegios especiales del 241, inciso 2, y privilegios generales del 246, inciso primero. Es decir, que si yo en esta, ustedes son mejor para las cuentas, pero para que vean el ejemplo, si yo acá tenía 1.000.000 de pesos, ¿sí? Tenía un privilegiado especial, las costas, cobraron acá, cobraron los honorarios y cobraron el 246, inciso primero, es posible que esto se haya agotado. Por lo que el resto del 246 y los kilografarios más los postergados no cobren. Si del producido líquido cobraron todos los acreedores privilegiados y los gastos del concurso, vemos si cobra el 246, inciso primero. Si del producido líquido solo cobraron los acreedores privilegiados y quedaron privilegiados sin pagar de capital e intereses anteriores, esos créditos impagos, porque se quedaron sin asiento, van a pasar a conformar la masa de kilografarios. Esos créditos que estaban beneficiados con un privilegio y no llegaron a cubrirse la totalidad de esos créditos, la parte insoluta de esos créditos privilegiados especiales va a pasar a la categoría de kilografarios. Muy bien, pero seamos optimistas y pensemos, cobraron todos, y me quedó 500.000. El 247 dice, con estos 500.000 voy a afectar 250.000 para estos acreedores. Si cobraron todos estos acreedores, buenísimo, porque me van a quedar 250.000 limpios para que cobren los kilografarios y los postergados. Ahora, si de estos 250.000 no cobraron todos los incisos del 246, del inciso 2 en adelante, lo que quede sin cobrar de esto van a ser compartidos con los kilografarios. ¿Está? Es decir, vamos a llamar a los del 246, inciso primero, acreedores privilegiados, generales ilimitados. Todos aquellos créditos que gozan de privilegio general, con motivo a que son créditos alimentarios, gozan o tienen la posibilidad de llevarse todo el producto líquido que tengo hasta ahora. Si no se consumió todo el líquido que queda lo divido 50% para cubrir el resto de los incisos del 246. Y si estos no se agotaron, no terminaron de cobrar, ese 50% que queda será lo que quedó sin cobrar del 246 más los acreedores kilografarios y postergados. ¿Hasta acá estamos? ¿Tienen alguna duda? Generales ilimitados sin límite de monto, se llevan todo lo que hay.
el 246, los demás incisos, le vamos a llamar acreedores privilegiados generales limitados. Limitados porque solo van a poder cobrarse del 50% de lo que queda. Si cobran todos los privilegiados generales, buenísimo, porque todo el otro 50% me va a quedar solo para los quirografarios. Ahora, si del 50% no cobran todos los del 246, lo que queda insoluto de esto se suma a los quirografarios y cobran de estos 250.000. Y bueno, siempre se paga a prorrata, por ejemplo, cada uno de esos. Sí, atención, buena pregunta. Entre los créditos del 246, inciso primero, van a concurrir varios acreedores con la misma categoría de crédito. Cobran a prorrata, es decir, tengo 200 trabajadores que gozan todos del privilegio general del 241, se dividen estos 1.000.000 entre 200 trabajadores, en la misma proporción. 246, otros incisos cobran todos a prorrata, también en la misma proporción. Quirografarios cobran todos a prorrata. Los únicos que cobran en el orden de los incisos son los créditos que gozan de privilegio especial. Siempre ante el conflicto de varios privilegios sobre el mismo bien, ¿no? Asentados sobre el producto líquido del mismo bien. Ahora, como todos estos créditos están asentados sobre la generalidad del patrimonio, todos ellos entre sí cobran a prorrata. Todos los quirografarios a prorrata entre sí, todos los privilegiados generales a prorrata entre sí. No importa el orden de los incisos de los privilegiados generales. Bien, los tipos de privilegios generales lo leen ustedes de la ley, no vamos a leer inciso por inciso, son recontra fáciles. Si se trata de los primeros dos incisos o si se trata del fallido persona física, fíjense ustedes que gozan de privilegio general los gastos funerarios, los de última enfermedad, los alimentos y manutención de la familia del fallido, bla, bla, bla. Creo... Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Las del 246 del otro inciso. O sea, de los otros incisos. O sea, el 50% de lo que queda, yo veo, si me alcanza para pagarle a todos esos, ya está, ¿no? Si no me alcanza, esos, los que no cobraron, pasan a compartir el otro 50 con los quirografarios. Exactamente. Una vez que yo pagué 246 inciso 1, tengo que ver cuánto me quedó. Claro. La mitad de lo que me quedó lo puedo disponer para cancelar los 246 otros incisos. Eso es lo que dice el 247. La mitad de lo que me quedó paga el 246 otros incisos. Si con la mitad de lo que me quedó cancelo el 246 otros incisos, buenísimo, porque con la otra mitad ya empiezo a cancelar los quirografarios. Ahora, si los quirografarios tienen la mala suerte de que con la mitad que les correspondía a estos todavía me quedan generales sin pagar, de los otros quedaría una parte sin pagar de lo que tendría que pagar. Ejemplo, vamos a un ejemplo. 246, vamos a impuestos. Vamos al 246 y decimos, miren, capital de prestaciones adeudadas a organismos del Sistema Nacional, Provincial o Municipal, subsidios familiares y fondos de desempleo, le debo al ANSES, X. Y también debo los gastos funerarios del pobre fallido que se murió y no lo pagó nadie, ¿no? Entonces, tenía trabajadores y cobraron del producto líquido, cobraron todos los trabajadores, desinteresé a todos los del 241, los del 241 y 246 inciso primero. Me quedan 500.000. Y viene ANSES y viene Roldán Funeraria, perdónenme si tienen son dueños de alguna competencia, a querer cobrar sobre 250. Tengo dos posibilidades. Que con los 250.000 cancele ambos créditos que tengo del 246, con lo cual los otros 250 van íntegros para cubrir única y exclusivamente los quirografarios. ¿Y no?
postergado sí tengo. Pero también tengo la posibilidad de que con estos 250.000 solo me alcanzó para pagar el 50% del ANSES y el 50% del funeraria, porque cobran a prorrata entre sí. No cobra primero el ANSES porque está en el inciso 2 y después porque está en el inciso 3. ¿Me explico? Entonces, si de estos 246 incisos 2 y 3 me quedó un 50% sin pagarle, yo les debía 200.000 y les pagué 100.000, estos 100.000 esa parte es la que va. se suma a los quirografarios, que tenía 1,5 millones de quirografarios. Voy a deber 1.100.000 de quirografarios. Y con estos 250.000 les voy a pagar a prorrata a todos estos acreedores. Los dos que me quedó del 246 más todos los quirografarios. Y todos van a cobrar en la misma proporción. Ergo, ejemplo. Lo que le conviene acá a los señores quirografarios es que con el producto líquido hasta acá, de este 50%, se cancelen los del 246, incisos 2 en adelante. Porque si no, voy a tener que compartir el magro 50% que me queda, no solamente con mis otros quirografarios, compañeros, sino con los 246 que no terminaron de cobrar. ¿Está? Buenísimo. Si de ahí son 100.000 solamente, que por esos 100.000 cancelás al 246 otros incisos. Sí. Quedan 400 para los Por supuesto, por supuesto. Vamos a ser optimistas y decimos, en este caso, tengo 500, pagué todo esto y me quedaron 500.000. No tengo 246 segundos incisos. Tenía trabajadores nada más que me habían quedado sin cobrar. Y algunos impuestos que los pagué con el 241 porque estaban asentados sobre ciertos bienes. Por ejemplo, rentas, ARBA, municipal y patentes de los camiones. Los cancelé acá arriba. Entonces les pagué a mis trabajadores y me quedó todo el fondo líquido disponible. ¿Salteo o les pago a los quirografarios? Puede ser, puede ser. Ahora, si tengo quirografarios segundos incisos y 248, puedo. Para pagarles a estos, para pagarle a estos solo el 50% del líquido disponible. ¿Por qué? Porque si le pago todo a estos, siempre los quirografarios, casi siempre los quirografarios me van a quedar sin cobrar. Se llaman privilegiados generales limitados. Limitado al 50% del producto líquido, no limitado al 50% del crédito. ¿Me explico? Sí. El 243, inciso 1, Sí. que no cobra, porque es un crédito laboral. Es A. Todos aquellos que gozan de privilegio y no cobran su capital van a ser quirografarios. Ellos también. Y después una pregunta más final. En los créditos por remuneraciones, ¿no? Sí. Que el 241 dice, el inciso de los créditos por remuneraciones debidas al trabajador por 6 meses, y el 246 los créditos por remuneraciones y subsidios. Sí. ¿Qué diferencia un crédito de Que los uno subsidios o no otro? tienen privilegio especial y sí tienen privilegio general. En principio, no se compliquen con los rubros que componen estos créditos porque ahí sí que van a tener que volver a laborar. Pero en principio son los créditos de naturaleza remunerativa. De ustedes, si volvemos un poco, yo soy laboral, yo hago civil y comercial, pero las sumas remunerativas son aquellas, salarios, por supuesto, y está discutido en doctrina, pero no ya en jurisprudencia, si ciertos rubros que componen el ingreso del trabajador tienen carácter remunerativo o no remunerativo. Todo esto, ¿saben para qué es? Para calcular las indemnizaciones por despido, por antigüedad, porque a medida que van ingresando de no remunerativo a remunerativo, todo eso se computa a los fines de ver cuál es el mejor salario para después sacar la indemnización. Entonces, ustedes sepan que esos rubros en algunos supuestos tienen doble privilegio. En algunos pocos tienen privilegio
general y no tienen privilegio especial. Pero no se compliquen con los rubros, nadie les va a pedir ni a preguntar verdadero o falso si es el SAC. No, el punto es que hay pocos rubros de los créditos de naturaleza laboral que no gozan de ningún privilegio y por lo tanto son girografarios. Estos pueden llegar a ser los salarios adeudados por más de 6 meses al trabajador, es decir, lo que excede de 6 meses, porque los que son de 6 meses gozan de privilegio, tanto general como especial, o si aún no han prescripto, los intereses por más de 2 años, que los de 2 años gozan de privilegio especial y general, y los que excederían de 2 años, si no los reclamamos, están prescriptos porque prescriben a los 2 años, pero si los reclamamos y están sin prescribir, van a pasar a la categoría de girografarios. Es raro que tengamos un crédito de naturaleza laboral girografario, incluidos en estas dos supuestas posibilidades. Salarios de más de 6 meses y intereses por más de 2 años. Pero puede pasar. ¿Qué más? Es mucha información. Tenés 7 van a ser con privilegio y uno sin. ¿Cómo? 7 meses que no te pagaron, 6 por privilegio y uno sin. Exactamente. Chicos, esta es mi última clase. El lunes tienen la última clase con Guarrachino y después estimo que tendrán el parcial. No sé cuál es la modalidad de parcial. Si es presencial, nos veremos, por supuesto. Si no lo es, estoy a disposición de ustedes para cualquier consulta vía mail. Ya lo tienen a mi mail, lo anotamos la clase pasada. Y si tienen alguna duda, cualquiera sea el tema, menos del cambiario que se los manda la doctora Carnero, si puedo los ayudo. Sí. Vivo acá. Chicos, lean 239 a 250, que no vimos los subordinados. Nada, lean la ley, lean los textos de doctrina que les hayan recomendado y vayan leyendo también los artículos que estoy poniendo acá, estos 2580, que son del Código Civil y Comercial de la Nación, que es muy coherente porque está traspolado todo el sistema de la ley de concursos a el código, pero léanlo, por favor. Sí, no escuché, me puse a mirar Las preguntas de examen que yo tenga que pasar por los temas que yo di son el contenido de clase. De los temas que yo di, las preguntas que tenga que pasar para el examen que arme el doctor Guarrachino van a ser única y exclusivamente los temas explicados en clase. No voy a pedir jurisprudencia, no voy a pedir distintas opiniones de doctrina, ley. ¿Y con qué formato se los va a pasar? Como me diga él. Calculo que serán, si lo hace virtual como la otra vez, creo que hizo así, ¿no? Lo hará verdadero o falso porque corrige la máquina. Era multiple choice. Por eso, así que será multiple choice, pero lo que les quiero aclarar para que no se compliquen, ley. Bien. Gracias por tu colaboración. Quédate tranquila. Por favor, nos vemos cualquier cosa. Mucha información. Y más para contar. Nosotros estamos acostumbrados a una ley a otra, la ley simplificada lo vamos a hacer. La
que pasa es que es una materia larga. Yo traté de simplificarse lo más posible, de darle pocas cosas de clasificación, eso que son un plomazo, pero por menos que quieras dar, Chao, que yo no sé. Mira cuánto duró la... 1 hora 45. ¿Viste todo lo que dio? A ver si mi grabadora... mira cómo está la batería.